Ok, vamos a dar inicio entonces a este webinar sobre introducción al mantenimiento centrado en confiabilidad. Esto es un tema, como ya lo comentaba Adolfo en la introducción, es un tema desde mi punto de vista muy personal, muy interesante. No es un tema nuevo, no es una metodología nueva para aquellos que ya lo han utilizado, para aquellos que ya han estudiado RCM, han aplicado RCM o han tenido de una u otra manera contacto con RCM a nivel de implementación en algún proceso productivo, saben de que es una metodología muy completa que permite de una u otra manera ganar confiabilidad en los activos físicos. Pero es una metodología que es sistemática, es estructurada, es disciplinada, es un proceso, así lo define el estándar SAE JA 1011, es un proceso sistemático para poder lograr obtener lo que nosotros necesitamos, que es básicamente las tareas proactivas que me permitan mejorar la confiabilidad operacional de nuestro proceso productivo. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos buscando. Pero ¿cómo llegar hasta allá? Me preguntan generalmente en mis consultas, en mis asesorías, me preguntan, Edgar, ¿cómo yo logro obtener las tareas proactivas para poder lograr entonces mejorar la confiabilidad operacional? Eso de una u otra manera es importante porque cuando nosotros aplicamos la metodología paso a paso, porque es estructurado, como ya lo dije, y básicamente la norma nos habla de 7 preguntas, esas preguntas básicamente hay que responderlas una a una, pero no es básicamente una pregunta que nosotros podamos de manera muy sencilla responder y básicamente con un grupo muy pequeño de personas en la planta, sino debemos conformar un equipo de trabajo. Entonces, ya al hablar de un equipo de trabajo, ya eso nos lleva a pensar que necesitamos recursos humanos para poder entonces llevar a cabo la implementación del RCM. Hay proyectos en cualquier proceso productivo que duran meses, años para poder alcanzar lo que es la implementación del proceso RCM en los equipos que inicialmente nosotros podemos lograr colocar en lo que es la criticidad. En algunos casos, por supuesto, nosotros tomamos algunos equipos para poder entonces llevar a cabo este análisis de RCM, pero luego necesitamos incluir otros equipos. Y eso es básicamente lo que quiero mostrar en esta presentación. El paso a paso de manera muy resumida, porque es una introducción, si quieren ahondar un poco más en la metodología, al final yo voy a dejar una referencia bibliográfica que les sirva de consulta para que ustedes puedan, por supuesto, ahondar un poco más en el tema. Entonces, bueno, el RCM es una metodología que nos permite a nosotros obtener una lista de estrategias de mantenimiento. Ok, entonces como le comentaba, es importante conocer el paso a paso de esta metodología que es exitosa. Ya voy a mostrar lo que es la evolución del RCM, desde dónde viene el RCM, cómo surge y básicamente cuáles han sido sus logros o cuáles pueden ser los beneficios al momento de llevar a cabo una implementación del RCM en nuestro proceso productivo. Y eso es básicamente lo que quiero mostrarles. Existe una diferencia, realmente me pregunta, mira, ¿qué hago, RCM o RCA? Son dos cosas completamente diferentes, son dos metodologías completamente diferentes. RCA es una metodología para investigación de accidentes e incidentes, eventos no deseados. Nosotros necesitamos conocer causa raíz, ahí tenemos el RCA, ¿ok? Y tenemos el RCM para obtener estrategias de mantenimiento, tareas proactivas que pueden ser predictivas, preventivas o cualquier política de manejo de falla que me permita a mí direccionar esfuerzos y recursos para mejorar la confiabilidad operacional de nuestros activos. Pero ¿cómo puedo yo lograr mejorar la confiabilidad operacional de nuestros activos? ¿A cuál activo? La norma no me es específica para decirme que hago un análisis de criticidad, pero sí el autor del libro, John Mowbray, dice que debe seleccionar la cantidad de equipos
a los cuales tú le vas a aplicar la metodología. ¿Por qué? Porque es una metodología muy extensa y no se lo podemos hacer al universo de equipos que estén instalados en nuestro proceso productivo. Hay que seleccionar. ¿Y cuáles serían esos equipos que vamos a seleccionar? Los equipos críticos. Entonces, el RCM parte básicamente de obtener primero esos equipos a cuáles le vamos a aplicar la metodología y luego de manera estructurada aplicarle entonces el paso a paso a través de las 7 preguntas, tal cual como está en el estándar SAE J1011. Para con los que aún no he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, cursos, conferencias, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico, cuento con una maestría en gerencia de mantenimiento, analista de vibraciones, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad CMRP desde el 2016, profesor universitario, soy coautor de 2 libros, articulista, conferencista de trabajo de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en eventos nacionales e internacionales. Ya cuento con más de 20 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos en diferentes procesos productivos y actualmente me desempeño como consultor senior en mantenimiento y confiabilidad para las unidades de negocio en Latinoamérica. Demos entonces inicio con lo que es la evolución del RCM. ¿Ok? ¿Cuál es el origen del RCM? El RCM nace, ¿por qué? Por una necesidad creada en la aviación comercial. En los Estados Unidos, United Airlines decide evaluar las causas raíces de los accidentes aéreos y eso se convirtió en un problema muy grave, dado al uso como transporte público de los aviones para esa época. Ahora, una vez que ya nosotros nos damos cuenta de la importancia que tuvo en esa época el RCM y ahora lo vamos a traer al presente, cómo nosotros podemos comparar si se han podido solucionar todos los problemas en la aviación comercial, cómo no poder resolverlo en nuestro proceso productivo, cómo no poder resolverlo en una bomba, en una turbina, en un compresor de proceso, si lo pudieron hacer en la aviación. Entonces, allí básicamente surge la necesidad de crear una metodología para poder entonces resolver los problemas que se estaban generando, los accidentes catastróficos que se estaban generando en la aviación comercial. Luego de esto, ¿qué hace? Bueno, a principios de la década de los 60, United Airlines asignó a 2 ingenieros, Nolan y Heath, 2 ingenieros para los cuales investigarán la confiabilidad y presentarán propuestas. Ese fue el trabajo que se les asignó. Mira, nosotros necesitamos que ustedes ubiquen una metodología que nos permita a nosotros mejorar la confiabilidad en nuestra flota de aviones. Y eso fue lo que hicieron entonces estos 2 señores, Nolan y Heath. Luego su estudio se llamó Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, Reliability Centered Maintenance, de sus siglas en inglés RCM, y fue publicado como un libro, como un reporte en el 1978 por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Eso es lo primero que nosotros podemos decir que existe de RCM. Lo primero que se publica de RCM es el libro de Nolan y Heath, que básicamente se considera como un libro, pero fue un reporte de esa investigación que ellos hicieron de acuerdo a la responsabilidad que fue asignada. Pero actualmente se considera que es el primer libro de RCM y es llamado así en el reporte. Pero ¿qué pasa con esto? Que ese reporte luego dio origen a que el señor John Murray trayera esa metodología que tuvo éxito en la industria de la aviación para lo que es la parte industrial. Y el señor Joe Mubra tuvo entonces la asesoría directamente del ingeniero Nolan para llevar a cabo lo que es la implementación del RCM a procesos productivos a nivel industrial, porque el señor John Mubra era un ingeniero mecánico, ingeniero de planta en el Reino Unido, ingeniero mecánico que estaba designado básicamente a lo que era la ingeniería de planta e instalaciones, y eso le permitió a él conocer la parte de planificación, cómo los equipos fallaban, cómo los equipos podían operar, mantenerse, y eso le generó a él una gran cantidad de información que luego al aplicar la metodología logró entonces crear su marca comercial que actualmente se conoce como RCM2. Luego de esto, en este estudio se desarrollaron nuevos conceptos y propuso una metodología de marco estructural para desarrollar estrategias
de mantenimiento para los equipos. Ese es el llamado proceso RCM. Este marco estructural llamado RCM ha tenido gran éxito en la industria de la aviación, como ya lo comentaba, al igual que en casi todas las industrias en donde se debe realizar mantenimiento a la maquinaria. Es decir, que el RCM lo puedo utilizar, aplicar en cualquier proceso productivo. No tiene limitaciones. E incluso algunos expertos dicen que el RCM solamente es utilizado para equipos dinámicos, pero para algunos equipos estáticos o elementos que conforman equipos estáticos, también es utilizado el RCM para obtener estrategias proactivas para esos elementos que conforman esa máquina o ese equipo de contención de energía. Luego, entonces, en el 1991, John Mubra publica su primera edición del libro RCM2 bajo la asesoría del ingeniero Knowland, y en el 1997, sale la segunda edición del libro de RCM2 de John Mubra. Entonces, hasta ahora, ¿qué estamos entendiendo? Que los padres del RCM es Knowland y Heath, y que luego ellos básicamente lo hicieron a nivel aeronáutico, pero luego tomó esa metodología John Mubra, y en la parte industrial, que es la parte que a nosotros nos interesa, por lo que en este momento la mayoría de las personas que estamos en esta sala nos interesa el proceso industrial, John Mubra básicamente nos dejó un legado allí, que es el libro de RCM2. Luego que tenemos, se publica la norma SAE JA 1011 en el 99, que es lo que establece los criterios de evaluación del proceso de RCM o de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Luego, en el 2009, surge una actualización de esta norma, y luego entonces en el 2002 sale la SAE JA 1012, que es básicamente lo que es la guía de esos criterios de evaluación de la SAE JA 1011. Y en el 2011 es la última versión actualizada de la SAE JA 1011. Dice que lo pueden dar en Lima virtual. Por favor, si pueden. Sí, lo podían dar en la uni. Por favor, el micrófono. Pero hasta en Trujillo había. Y finalmente, lo más reciente que tenemos de RCM es publica el libro de RCM3 del señor Marius Basson en el 2018, que básicamente es una revisión del libro de John Mubra de RCM2. ¿Por qué coloco estas referencias? Primero, la relación directa que tuvo John Mubra con Knowland y Heath. Y luego, ¿por qué coloco Marius Basson? Porque John Mubra crea la empresa Aladon, es su empresa de consultoría. Y luego esa empresa es adquirida actualmente por Marius Basson, que es el presidente de Aladon. Entonces, básicamente lo que yo quiero mostrar acá es alineado a la SAE JA 1011, y la SAE JA 1011 hace referencia al libro de RCM2 de John Mubra. Entonces, por eso que no muestro otros autores que existen. De hecho, al final en la referencia coloco otros autores que ustedes pueden consultar. Pero básicamente la esencia o los fundamentos del RCM están concentrados en este libro de John Murray. Continuando entonces con lo que es el origen o la evolución del RCM, como ya lo comentaba, para los años 60 se crea un desarrollo del método de análisis en la aviación civil de Estados Unidos. Ya en el 1967 ya nace lo que es el MSG-1. MSG, de sus siglas, es Maintenance Steering Group, que es un grupo de directivos de mantenimiento, y se llamó así para lo que eran los aviones Boeing 747, era donde básicamente se estaban concentrando los accidentes aéreos. Luego en el 69 sale una versión actualizada de este MSG-1 y se llama MSG-2. ¿Ok? Y luego tenemos en el 80 que tenemos el MSG-3. El MSG-3, que actualmente algunas empresas todavía utilizan esa versión simplificada del RCM, pero es una versión que corta algunos de los pasos de las preguntas que establece el estándar SAE. Pero igualmente se puede utilizar. Es una versión reducida del RCM. A mi parecer y en mi experiencia muy personal, siempre recomiendo aplicar un proceso de RCM que esté alineado a la SAE. Todo lo que se quiera llamar RCM debe estar alineado a la SAE JA 1011.
Eso da origen a lo que es a la Militant Standard 2173. Y luego en el 78 surge entonces lo que ya llamamos el libro de Knowland y Heap de RCM. En el 88 ya sale RCM2 y básicamente en el 91, como ya lo comenté, surge la primera edición del libro de RCM2 de John Muckrak. Eso es básicamente lo que quiero mostrarles a ustedes de la evolución o del origen de la metodología RCM. Ok, veamos entonces acá cuáles son los beneficios del RCM. Si el RCM es desarrollado apropiadamente, ayuda a satisfacer todas las expectativas de la cuarta generación. Por ejemplo, se obtiene mayor seguridad e integridad ambiental, mayor disponibilidad y confiabilidad de planta, mejor calidad del producto, mayor eficiencia del mantenimiento, costo-efectividad, vida útil más larga de ítems costosos, mayor motivación de los individuos, mejor trabajo en equipo, una base de datos de mantenimiento, un marco de referencia integrador. Estas entre otros beneficios que se pueden obtener al momento de aplicar correctamente el proceso de RCM. Uno de los aspectos importantes, el tema de seguridad e integridad ambiental. Cuando ya comiencen a estudiar el proceso de RCM, se darán cuenta que en el diagrama de decisión del RCM, de acuerdo a la SAE J1012, muestra que lo primero que nosotros tenemos que evaluar si es una falla oculta o si es un evento oculto. Si es oculto, entonces luego nos tenemos que ir a lo que sería preguntarnos si hay un impacto a la seguridad y al ambiente, es la prioridad. Y luego de ahí nos vamos a ver las consecuencias operacionales y luego no operacionales. Lo importante es concentrarnos primero a cualquier catástrofe desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista seguridad personal. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que ubicar. Y luego, por supuesto, evaluamos lo que es la disponibilidad o la confiabilidad de los procesos productivos. De igual manera, la eficiencia del mantenimiento. Vamos a tener estrategias de mantenimiento que van a estar orientadas a modos de fallas que han ocurrido, que están siendo prevenidos actualmente o que no han ocurrido, pero que tienen una alta posibilidad de ocurrencia en el futuro, y hacia allá deben estar orientadas esas estrategias de mantenimiento, a lo que yo llamo columna vertebral o parte medular del proceso RCM, que son los modos de falla. De igual manera, ¿qué vamos a lograr con esto? Como ya lo vamos a ver de manera resumida en las siguientes láminas, todo proceso productivo tiene un contexto operacional, y ese contexto operacional puede cambiar en el tiempo. Cuando cambia en el tiempo, van a presentarse nuevos modos de falla que deben ser atacados. ¿De qué manera lo vamos a atacar? Ubicando una estrategia proactiva para ese modo de falla, para lograr eliminarlo o para mitigar sus consecuencias. Eso es lo que nosotros buscamos en el momento de hacer un proceso o la implementación del proceso de RCM. Esto, por supuesto, tiene que llevarse a cabo con un equipo de trabajo. El libro de RCM2 dice que es un grupo de revisión del RCM, no dice equipo de trabajo, lo llama grupo de revisión, pero básicamente es un equipo multidisciplinario, un equipo natural de trabajo, lo llaman otros autores, donde se van a integrar con diferentes especialistas para poder entonces darle respuesta a estas 7 preguntas y finalmente obtener la lista de estrategias que van a ser cargadas de un sistema de gestión de mantenimiento computarizado. Como estamos hablando de mantenimiento centrado en la confiabilidad, no quiero continuar hablando de RCM sin primero recordar lo que es confiabilidad desde el punto de vista matemático. La estimación de la confiabilidad. Confiabilidad es la probabilidad de que un sistema, de que un equipo opere sin fallar durante un periodo de tiempo dado bajo condiciones operacionales preestablecidas, como presión, temperatura, caudal, pH, densidad, entre otras variables de proceso importante. Ahora, desde el punto de vista matemático, RDT, que es igual a la integral de t al infinito de ft diferencial de t, pero r de t también es igual a ¿qué? Al inverso de h de t, es inversamente proporcional a la tasa de falla. Entonces, si observamos en esta lámina lo que es la confiabilidad, podemos entonces observar que la gráfica que está en la parte inferior derecha, tenemos una curva que disminuye en el tiempo y esa curva está relacionada con la confiabilidad.
y su complemento, que es la probabilidad de falla. Cuando nosotros estamos haciendo lo que es el proceso de RCM, para poder entonces diseñar planes de mantenimiento, lo que nosotros estamos buscando es garantizar la confiabilidad. Es decir, que nuestros equipos sean confiables para un tiempo misión. Es decir, para las próximas 720 horas, para las próximas 8.760 horas de operación, mi equipo sea confiable. Pero para ello, si nosotros estudiamos a profundidad lo que es la confiabilidad operacional, vamos a entender que no depende netamente de tener un buen plan de mantenimiento. Lo he dicho yo en reiteradas oportunidades, en mis webinars, en mis artículos, siempre insisto con lo mismo. Yo no puedo lograr mejorar la confiabilidad operacional pensando solamente en la confiabilidad a nivel de equipo. Recientemente lo publiqué en una nota editorial de una revista en Colombia, donde yo decía que para alcanzar la confiabilidad operacional tenemos que trabajar de manera integrada en lo que es el aspecto habilitador de la confiabilidad a nivel de procesos, confiabilidad humana, que es una parte que generalmente no se toca en las organizaciones, lo que es el querer, el poder, el saber, el sentido de pertenencia, el involucramiento del ser humano, no es considerado en las organizaciones. Eso, por supuesto, nos debilita alcanzar la excelencia operacional. Lo que es la confiabilidad es el diseño, la mantenibilidad de los equipos. Eso no es considerado. Pretendemos alcanzar confiabilidad operacional, excelencia operacional solamente a través de estrategias de mantenimiento, a través del RCM, por ejemplo. E insisto con esto más de una vez. No esperemos mejorar la confiabilidad operacional de nuestros procesos únicamente haciendo RCM, porque eso luego termina frustrando y, por supuesto, la alta dirección de la organización se pregunta, ¿para qué entonces nosotros direccionamos los recursos y los esfuerzos hacia ese proyecto de implementación de RCM cuando estamos obteniendo resultados prácticamente iguales? Nuestros equipos siguen fallando y eso forma parte de lo que es la confiabilidad operacional. Entonces, un tema interesante, el tema de la confiabilidad operacional, que no se resuelve únicamente con hacer RCM. Debemos hacer otras cosas importantes a través de los 4 aspectos habilitadores que se describen en lo que es la confiabilidad operacional. Entonces, lo que quiero que quede claro en este slide es básicamente la importancia que tiene el concepto de confiabilidad desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista matemático, que es una función del tiempo. Sin duda alguna, mi equipo va a operar hasta un tiempo específico. Luego de allí, por supuesto, mi equipo no va a ser confiable. Para yo lograr mantener su confiabilidad, debo de realizar, por ejemplo, estrategias de mantenimiento que me permitan mantenerlo en operación durante un tiempo prolongado. Todo activo físico tiene una vida útil. En el caso que hablemos de elementos mantenibles que van a ser descartados, lo que es la sustitución cíclica, como lo llama RCM, sustitución cíclica o descarte cada cierto tiempo, los filtros, por ejemplo, cada cierto tiempo los voy a descartar o los voy a reemplazar. Eso, por supuesto, va a depender de la vida útil que ya tiene el componente o el elemento o el ítem mantenible. Entonces ya eso, por supuesto, tiene una confiabilidad intrínseca, una duración, una vida útil. Una vez que culmine esa vida útil, debe ser reemplazado. Entonces, esto básicamente es lo que quiero que les quede claro. Aquí hay mucha tela que cortar. Yo pudiese estar más de 2 horas hablando del tema de confiabilidad. No es objetivo de este webinar. Básicamente lo que quiero es vincular para poder entonces continuar con la importancia que tiene el proceso de RCM y está relacionado, vinculado con lo que es la confiabilidad operacional. Para ello entonces tenemos un estándar, ya yo les hablaba del estándar del SAE JA 1011, es un estándar que prácticamente fue creado para que todo lo que se pueda llamar RCM esté alineado a él. Debe cumplir con lo que está escrito en este estándar. Entonces, el mantenimiento centrado en confiabilidad es una metodología sistemática, y eso los decía, utilizada para determinar las actividades de mantenimiento. ¿Cuáles serían esas actividades? Predictivas, preventivas, detectivas, búsqueda de fallas, correctivas y en algunos cambios de diseño, rediseño o operar hasta la falla o mantenimiento a rotura, como lo llaman algunos autores, o el run to failure. Básicamente son estrategias, es política de manejo de falla.
cuáles son entonces las estrategias de mantenimiento que voy a seleccionar. Lo primero es el predictivo, por razones obvias. Tecnologías predictivas que nos permiten a nosotros anticiparnos a la falla, predecir lo que sería una falla funcional de mi activo físico. Y eso es lo que nosotros buscamos con esto, obtener que mi equipo dure más tiempo en operación. Y para ello yo puedo aplicar alguna tecnología predictiva siempre y cuando sea posible, siempre y cuando el costo de llevar a cabo esa acción predictiva sea menor a lo que sería, por ejemplo, los costos operacionales, lo que serían las consecuencias operacionales, lo que serían las consecuencias ambientales, las consecuencias de la seguridad. Hay que buscar entonces lo que sería una relación que sea técnicamente factible y que sea económicamente rentable o que merezca la pena realizar una tarea. Y es un proceso específico utilizado para identificar las políticas que deben ser implementadas para el manejo de los modos de falla que pueden causar una falla funcional de cualquier activo físico en un contexto operacional dado. Eso es básicamente lo que define el estándar. Y fíjense que acá estoy colocando al final un contexto operacional dado, actuar. Y eso lo van a obtener ustedes o lo van a poder leer más de una vez cuando se sumerjan en la literatura, porque el contexto operacional debe ser actuar. Si cambia el contexto operacional, debe haber un ajuste en nuestro plan de mantenimiento. Automáticamente debe ser revisado, actualizado, calibrado, tropicalizado al nuevo contexto operacional. Nuevos modos de falla hay que incluirlos. Ya no hay modos de falla, ya no están ocurriendo porque se hizo un análisis causa-raíz, se eliminaron las raíces, ya el modo de falla no ocurre. Vamos a eliminar entonces esas estrategias de mantenimiento, pero podemos incluirlo. Quiere decir que es un proceso. De hecho, el libro no lo define tanto como un proceso, como una filosofía. Dice que el RCM es una filosofía. Algunos autores dicen que las siglas RCM significa monstruo consumidor de recursos, porque básicamente es un proceso muy largo, tardío, por la cantidad de recursos que se requiere para poder llevar a cabo finalmente un producto final. Valga la redundancia. Y eso, por supuesto, consume, genera ansiedad. Cuando voy a poder obtener resultados, aplico el proceso del RCM, cuando voy a ver las mejoras. Ya yo quiero ver que mi equipo no falle, pero hay que esperar. Es un proceso lento. A medida que se van cargando las tareas en el sistema de gestión de mantenimiento, vamos a lograr entonces ver mejoría en el comportamiento, en el desempeño de nuestros activos en el tiempo. La SAE J1011 tiene 7 preguntas, las cuales deben ser respondidas de manera prácticamente que estructurada, sistemática. La primera pregunta me dice cuáles son las funciones primarias o secundarias y los estándares de desempeño relacionados del activo en su contexto operacional. Es decir, en esta primera pregunta, y es una de las mejoras que existe en la nueva versión del libro de RCM3 de la misma empresa Alado, es que ellos separan la primera pregunta. Lo primero que definen es el contexto operacional y luego lo que son las funciones. Y de verdad que tiene sentido. Lo primero que se debe hacer es la definición, la descripción del contexto operacional y luego vamos a las funciones. Pero el estándar no ha sido actualizado. El estándar, si recuerdan, la última versión fue en el 2009, ahora no tenemos una versión actualizada. Ya en el libro RCM3, que es 2018, ya se habla de la separación de primero el contexto operacional y luego la descripción o definición de la función. Y esa es la manera correcta o cómo se debe llevar a cabo y así actualmente se está llevando a cabo. Yo personalmente en mi experiencia, que tengo ya casi por más de 2 años implementando RCM en un consorcio cervecero para Latinoamérica, así de esta manera lo estamos llevando a cabo. Definimos el contexto operacional y luego definimos lo que son las funciones primarias y secundarias. Luego tenemos lo que es las fallas funcionales, ¿ok? Esas fallas funcionales que es el negado de la función primaria o función secundaria. La tercera pregunta es ¿qué provoca cada una de las fallas? Eso que provoca cada una de las fallas es lo que se llama causa de la falla, así lo define el RCM2, y eso es el modo de falla. Algunos que han estudiado este tema
y han leído la ISO 14224, se pueden dar cuenta que el modo de falla lo definen de otra manera. Pero acá en el RCM, de acuerdo a la SAE, el RCM es la causa de la falla. El modo de falla básicamente es la causa del modo de falla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la pregunta 4, ¿qué pasa cuando se presenta cada una de las fallas? Ese es el efecto de la falla. ¿Qué ocurre cuando se presenta un modo de falla? ¿Qué sucede? Eso no es consecuencia, es efecto de la falla. Y ese efecto, análisis del efecto de la falla, es lo que nos va a permitir a nosotros luego cuantificar las consecuencias de la falla. Poder saber si es una consecuencia oculta, si es una consecuencia a la seguridad o al ambiente, si es una consecuencia operacional o es una consecuencia no operacional. Entonces es importante que cuando lleguemos a la pregunta de los efectos, demos la mayor información posible para que sea fácil lo que es la evaluación de las consecuencias. Y ya luego con esto tenemos lo que llamamos en algunos casos el AMEF, análisis de modo de efectos de falla, y ya luego tenemos la pregunta 6 y 7, que está directamente vinculada con lo que son las estrategias de mantenimiento de las tareas proactivas. ¿Qué puedo hacer entonces para predecir cada falla? Y en el caso que no pueda hacer algo, luego tenemos lo que son las acciones a falta de, que son las búsquedas de falla, el rediseño o operar hasta la falla como política de mantenimiento. Estas son las 7 preguntas que están en el estándar que se deben responder para poder entonces tener al final el producto. ¿Y el producto cuál es? Las tareas proactivas, las tareas de mantenimiento, con su frecuencia inicial, con la duración de la tarea de manera inicial, con los recursos necesarios para poder cuantificar el presupuesto de mantenimiento anual, con la lista de materiales, con el BOM, en el caso que sea necesario. Ya eso es un complemento, ya eso es un plus. La norma no nos habla de materiales, eso es un plus. Pero en cualquier proyecto de implementación de RCM siempre se coloca al final lo que es la lista de materiales, el BOM, o lo que es básicamente el nivel de inventario, el cálculo de los inventarios, de los repuestos, en algunos casos, por lo menos el número del fabricante, en los números SAP, la clasificación de esos ítems para poder entonces gestionar los materiales. Pero ya eso es un proyecto que se puede sumar al proyecto de RCM si así lo desea la organización. Pero ya eso es un plus. La norma no nos habla del tema de inventario ni el tema de materiales. Ya eso es algo adicional. Ok, veamos entonces lo que es un flujograma para la implementación del proceso de RCM. ¿Cómo nosotros podemos implementar el RCM? Bueno, básicamente lo podemos hacer con una fase inicial, que es la formación del equipo natural de trabajo. Es decir, conformamos un equipo de trabajo, es lo primero que debemos hacer, el cual va a ser liderizado por un facilitador, un experto en la metodología. RCM no tiene por qué ser experto en ninguna etapa del proceso de, por ejemplo, de operaciones, de mantenimiento, de equipos dinámicos, equipos estáticos. No necesariamente es un facilitador experto en la metodología de RCM para que pueda liderizar el grupo de trabajo. Y luego que ya tengamos esa fase inicial, que conformemos ese equipo de trabajo, luego vamos a lo que es la selección del sistema y definición del contexto operacional. Es básicamente definir cuáles son los equipos que vamos a incluir en este nuevo proyecto de RCM. ¿Cuáles son los que vamos a colocar allí como prioridad? Los equipos críticos, en el caso de que tengamos un análisis de criticidad. Y a esos equipos les vamos a entonces, uno a uno, le vamos a ir aplicando el proceso de RCM. El primer equipo, por supuesto, vamos a comenzar definiendo su contexto operacional de manera detallada, dando toda la información de las variables de entrada, las funciones, las variables de salida, colocando imágenes representativas, planos, algunos dibujos que podamos tener del equipo, de la máquina, que sean básicamente representativos para el proceso de auditoría, porque el proceso de RCM es auditable. Entonces, por eso que se recomienda tener la mayor cantidad posible de información en el contexto operacional, para que cualquier persona que vaya a evaluar, a auditar ese documento pueda tener la información necesaria en lo que es la descripción del contexto operacional.
Y luego vamos entonces a lo que sería la definición de las funciones primarias o secundarias, lo que es la determinación de los fallas funcionales. Luego tenemos la descripción o identificar los modos de falla, efectos y consecuencias de la falla. Y ya luego de allí nos vamos a las tareas. Y las tareas nosotros las vamos a identificar a través, primero, de evaluar lo que es su factibilidad, los criterios de factibilidad técnica o de efectividad a través del diagrama de decisión del RCM, que nos permite evaluar, por supuesto, cómo serían las consecuencias. Primero, si es evidente o oculto, y luego por allí nos vamos a preguntar si hay consecuencias a la seguridad o al ambiente, o si hay consecuencias a las operaciones o no hay consecuencias a las operaciones. Eso básicamente nos va a permitir, de acuerdo a ese nivel de consecuencia, luego nos va a llevar el mismo diagrama a preguntarnos si es técnicamente factible y merece la pena realizar una tarea basada en la condición, mantenimiento predictivo. En el caso que sea técnicamente factible y merezca la pena realizar un mantenimiento basado en la condición, lo aplicamos. De lo contrario, nos vamos entonces a lo que sería el mantenimiento preventivo, que es el reacondicionamiento cíclico o la sustitución cíclica, en el caso que sea posible. De no ser posible, nos vamos entonces ya a lo que sería la búsqueda de falla o el rediseño, operar hasta la falla. Pero el diagrama de decisión nos lleva paso a paso, nos va haciendo preguntas. Y eso básicamente sería el flujograma de implementación del proceso de RCM. Como les comentaba, entonces no podemos llevar a cabo la implementación del RCM si no conformamos un equipo de trabajo, un grupo de revisión del RCM. Y la conformación básica debería de estar entre 4 y 7 personas. Así lo recomienda John Mubra en su libro. Lo ideal es que esté entre 5 y 6 personas, ni menos ni más. Ahora, ¿cuáles serían esas personas? Operaciones, personal de operaciones que opera el equipo, mantenimiento, los que mantienen el activo, planificación, el facilitador de la metodología RCM y un ingeniero de proceso para que podamos entonces evaluar lo que sería el proceso productivo, las variables de trabajo. Un especialista, por ejemplo, si es un equipo dinámico, tenemos un especialista en análisis de vibraciones, en análisis, por ejemplo, termografía, tenemos un especialista en rodamiento, un especialista que puede estar en algunas de las reuniones, no en todas. Este tema del equipo de trabajo en el curso de RCM yo lo detallo a profundidad porque no todos pueden estar en esa mesa de trabajo. Y los que están no necesariamente tienen que estar durante todo el proceso. Pero ahí hay una experiencia importante. Eso es la teoría. Esto es lo ideal. Ahora, la realidad en la vida real es que ninguna de esas personas participa en el RCM. En mi experiencia muy personal, por más de 20 años, una persona hace el RCM y generalmente una persona de mantenimiento y generalmente es el planificador. Entonces, ya allí no estamos cumpliendo con el proceso del RCM. Ya ahí tenemos un error, porque no única persona puede tener conocimiento de todos los modos de falla, no puede conocer exactamente todas las funciones, los efectos de la falla, las consecuencias. Entonces, ¿qué hace esta persona? El planificador asume la responsabilidad y luego va consultándole uno a uno, sin sentarse en una mesa, sino uno a uno le va consultando. Muchas veces no le consulta, sino que solamente considera la opinión de una persona en la planta y entre ellos dos elaboran el RCM. Esto, señores, les comento que es la realidad. Esto ocurre en la gran mayoría de los procesos de implementación del RCM. Y eso, señores, está mal. Eso está mal porque eso no coincide con la realidad de lo que es el concepto teórico, los fundamentos, que es importante este equipo de trabajo. Allí nosotros tenemos que concentrar los esfuerzos de conformar ese equipo de trabajo. ¿Qué es el contexto operacional? Aquí tenemos, por ejemplo, una figura representativa. Tenemos una carretera donde va a circular ese neumático. Un pavimento aparentemente se ve perfecto. No hay ningún tipo de grietas o algún tipo de huecos, piedras
en el camino que puedan hacer que este neumático se pueda dañar. Es un contexto operacional ideal para ese neumático. Pero ¿qué pasa cuando el contexto operacional no es este? El fabricante de este neumático lo diseña para un contexto operacional como este que estamos viendo ahorita. Pero si nosotros le cambiamos el contexto operacional y ahora colocamos algo como esto, ¿qué va a pasar con la vida útil de ese neumático? Ya va a cambiar. Y ahora en este contexto B, ya ahora no es la misma, no es el mismo plan de mantenimiento. Y ahora tenemos que evaluar lo que sería en la estrategia de mantenimiento, porque ya ahora el contexto es otro. Quizás la presión del aire internamente debe ser chequeada a una frecuencia diferente. Posiblemente la vida útil del neumático ahora se va a cortar. Pero ¿qué hacemos ahora con neumáticos si tenemos un contexto como este? Que es peor aún. Fíjate cómo ahora las condiciones de trabajo son diferentes. Entonces, en este sentido, señores, podemos observar lo importante del contexto, de la importancia que tiene el contexto operacional. No es lo mismo trabajar en el contexto A trabajar en el contexto C. ¿Y eso a qué nos lleva? Que la velocidad de desgaste del componente debido a un contexto operacional va en esa dirección. Entonces, cuando nosotros evaluemos el contexto operacional de la bomba, tenemos que estar claro que si ese contexto operacional cambia, nosotros tenemos que adaptar nuestro plan de mantenimiento a ese nuevo contexto operacional. Si la bomba trabajaba con algún fluido de trabajo y ahora en ese fluido de trabajo hay presencia de otro fluido o de un sólido, por ejemplo, ese contexto operacional cambió. La estrategia de mantenimiento también debe cambiar. Luego que se define el contexto operacional, que ya tenemos una idea muy clara de las condiciones de trabajo, el siguiente paso es realizar una partición. Es decir, si es en el caso de una bomba como la que estamos observando acá, debemos hacer un despiece de ese activo físico y cuáles son los elementos mantenibles, cuáles son los elementos que le integran. Y esos elementos nosotros vamos a colocarlo como el ítem mantenible. Y es a esos elementos a los cuales nosotros le vamos a ubicar los modos de falla. Esos modos de falla que vamos luego a analizar sus efectos, sus consecuencias para definir lo que serían las tareas proactivas. Entonces, es importante llevar a cabo el despiece de la máquina, pero hasta un nivel del ítem mantenible. No vamos a llegar a nivel de arandelas, de tuercas, de tornillos, de pernos. A ese nivel no llegamos, sino al nivel del ítem mantenible, que es básicamente lo que nos interesa para ubicar los modos de falla. ¿Cómo definimos las funciones? Las funciones debemos definirlas de esta manera, así nos lo dice el estándar, a través de un verbo, de un objeto y de un estándar de desempeño deseado. Es decir, el verbo bombear en infinitivo, el objeto agua y el estándar de desempeño a una presión, a una temperatura específica. Pero en la función primaria van a haber más de una variable importante en lo que es la descripción. ¿Cómo lo vamos a obtener? Esas variables importantes de la descripción, nosotros tenemos que incluirla, por ejemplo, vibraciones. ¿Cuáles son los niveles de vibraciones permisibles? Nosotros tenemos que ubicarlos y especificarlo allí en la función, basándonos en el contexto operacional que ya se analizó. Entonces, este verbo que está en infinitivo, la bomba es bombear algunos activos físicos en las plantas. Su nombre ya nos indica cuál es la función primaria, algunos, no todos. Entonces, bombear agua a 800 galones por minuto, por ejemplo, desde el tanque A al tanque B. Ese puede ser una función. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que definir la función. Así lo dice John Mubrach y lo dice la SAE J1011. Luego tenemos lo que son las funciones secundarias. Existe un acrónimo que se llama escapes. Escape que viene entonces, funciones secundarias, la E asociada a ecología y ambiente, la S asociada a la seguridad estructural, la C asociada a lo que es la contención, confort, control, la A apariencia, la P protección, la E economía o eficiencia y la S de superfluo.
Entonces, las funciones secundarias, que son funciones adicionales a la función primaria, por ejemplo, bombear agua a 800 galones por minuto del tanque X al tanque Y. ¿Cuáles serían las funciones secundarias? Por ejemplo, contención del fluido. No podemos tener fuga del fluido porque puede ser un fluido que sea peligroso y no puede haber fuga al ambiente. Entonces, ahí hay una función secundaria, que es la función de contención. Un tanque puede almacenar un fluido de trabajo, pero es importante que lo almacene y contenga en su totalidad el fluido de trabajo. Si hay una fuga por una grieta en algún tanque de almacenamiento, ya por allí tenemos entonces pérdida de una función secundaria, pero no hay pérdida de la función primaria. Vamos a ver entonces lo que sería lo que acabo de comentar de la función. Aquí hay un ejemplo. Bombear, suministrar hasta 1000 litros de agua por minuto del tanque X al tanque Y. La salida del tanque, 800 litros por minuto. Quiere decir entonces que la capacidad inicial, la capacidad de diseño de mi activo físico, lo que puede hacer mi activo tiene que ser superior a lo que yo deseo que haga. Es decir, el desempeño deseado tiene que estar por debajo a la capacidad inicial para que pueda existir un margen de deterioro. De lo contrario, ¿qué va a pasar con mi activo? Si mi activo solo puede bombear 800 galones por minuto y yo quiero que me dé 1000 galones por minuto, no lo va a dar porque no tiene capacidad de diseño para hacerlo. Y ahí es cuando se muestra lo que son las fallas funcionales. Pero ya hay un problema de definición, de diseño. Si inicialmente dijimos que lo máximo son 800 galones por minuto, no puedo pretender obtener 1000 galones por minuto en la descarga de esa bomba. Y eso es lo que me muestra el deterioro. Aunque hagamos mantenimiento, señores, todos los días, no vamos a lograr obtener los 1000 galones por minuto, porque ya eso forma parte de la capacidad por diseño de mi activo físico. Veamos ahora lo que son las fallas funcionales. Dice que es un estado en que el activo físico o sistema no se encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado. Ya hablamos de la capacidad inicial, hablamos de la función deseada, quiere decir que cuando estamos entonces por debajo de lo que es la capacidad inicial, estamos en lo que es el funcionamiento deseado. Ahora, ¿cuál sería un funcionamiento indeseado? Cuando nosotros estemos en otra condición a la que no esté especificada en este margen de capacidad inicial. Entonces, en RCM decimos que cuando ocurre algo que hace que el equipo no cumpla su función o funciones de acuerdo a un desempeño predeterminado, ese algo es una falla. Pero no podemos hablar de falla porque es algo muy simplista. Debemos hablar de falla funcional, porque hablar de falla funcional nos estamos refiriendo a la pérdida de la función primaria o secundaria o a lo que es la pérdida de un estándar de desempeño descrito en la función primaria o la función secundaria. Por eso hablamos de una falla funcional y no simplemente de una falla. En RCM se habla de falla funcional. Ok, modos de falla. Columna vertebral del proceso RCM. Parte neurálgica del proceso RCM. ¿Qué tenemos acá entonces? Dice el estándar que tenemos lo que es la lista de modos de falla. Debe incluir los modos de falla que han ocurrido antes. Ya los tenemos en nuestras bitácoras de operaciones y mantenimiento. Los modos de falla que están siendo prevenidos actualmente. Vamos a revisar los programas de mantenimiento actuales. Todas las tareas que estemos haciendo actualmente están llevándose a cabo para evitar que ocurra un modo de falla. Esos modos de falla los vamos a incluir. Y los modos de falla que no han ocurrido aún, pero se piensan probables, creíbles en el contexto operacional actual. Eso es lo que dice la SAE J 1011, de lo que deben ser los modos de falla y cuáles debemos incluir en nuestro análisis o proceso de RCM. En el proceso del análisis de los modos de falla, deben ser descritos lo suficiente
como para poder generar luego una estrategia de mantenimiento. Pero tampoco podemos demorar o dedicar mucho tiempo en la descripción de los modos de falla porque se puede generar lo que es una parálisis por análisis. Lo ideal sería que nosotros vamos a describir el modo de falla con un objeto o un sustantivo, así lo describe John Murray en su libro, más un adjetivo calificativo o participio pasivo. Por ejemplo, tornillo suelto. Eso es básicamente un sustantivo más un verbo en participio pasivo. Ese participio pasivo o adjetivo calificativo es ideal para que nosotros podamos identificar cómo vamos a describir un modo de falla. Pero luego de esto, por ejemplo, un tornillo suelto, luego le debemos agregar la palabra porque o debido a. Es decir, tornillo suelto porque para ubicar la causa de por qué el tornillo es suelto. O tornillo suelto debido a para ubicar las razones por las cuales el tornillo está suelto. Y eso nos va a dar a nosotros una idea de dónde están las causas raíces. Allí sí podemos decir que el RCM se vincula con el RCA. No es que vamos a hacer un RCA dentro de un RCM, sino que ya acá nosotros podemos tener la idea de cuál es la causa que está permitiendo que se dé ese modo de falla. Entonces, el modo de falla con la causa de la falla es lo que se llama, en algunos autores lo llaman mecanismo de la falla. Entonces, es importante, bajo esta estructura, conocer el objeto, el adjetivo y luego el por qué o debido a. Eso es una manera muy sencilla para poder definir los modos de falla. Veamos entonces ahora lo que son los efectos de la falla. Tenemos entonces que los efectos de la falla, de acuerdo al estándar, dice que es en un proceso de MCC o RCM que esté conforme a la JA 1011, debe preguntarse qué pasa cuando ocurre cada falla funcional, efectos de la falla, o cuando ocurre los modos de falla. Los efectos de la falla deben describir lo que puede pasar al equipo si no se realiza ninguna tarea específica para anticipar, prevenir o detectar la falla. Por ejemplo, ¿qué vamos a ubicar? ¿Qué información necesitamos nosotros ubicar en los efectos de la falla? ¿Qué evidencias hay de que ocurrió la falla? ¿De qué manera afecta a la seguridad y al ambiente? ¿De qué manera afecta a la producción o las operaciones? ¿Es necesario parar el proceso? ¿Hay impacto en la calidad? ¿Hay impacto en el servicio al cliente? ¿Se producen daños en otros sistemas? ¿Qué daños físicos ocasiona la falla? Entre otras preguntas importantes que podemos hacernos. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es anticiparnos a lo que es la descripción de las consecuencias. Esto nos va a ayudar a nosotros poder evaluar las consecuencias de la falla a través de la respuesta a estas preguntas para poder luego saber si es una consecuencia oculta a la seguridad al ambiente, operacional o no operacional. En cuanto a las consecuencias, ya les comentaba que pueden ser ocultas, es decir, no son evidentes en condiciones normales de operación a la cuadrilla de operadores, no es evidente, lámparas de emergencia están en falla, no lo sabemos, sistemas contra incendios están en falla, no lo sabemos en condiciones normales de operación, solamente cuando se requiere la función de ellos. Y eso es lo que llamamos fallas ocultas. Luego tenemos lo que es la seguridad y el ambiente. Estas son evidentes en condiciones normales de operación. Luego tenemos las operacionales y finalmente las no operacionales. Ahora, en este orden deben ser evaluadas las consecuencias. Primero seguridad y ambiente, luego operaciones y finalmente no operacionales. Generalmente en no operacionales solamente se incurren en los costos de reparación. Y esa estrategia de mantenimiento que vamos a seleccionar, a describir, a definir para evitar esas consecuencias no operacionales tiene que ser menor a los costos de reparación. Porque de lo contrario, no merece la pena realizarlo, aunque sea técnicamente factible. Llevar a cabo una acción de mantenimiento proactiva. En cuanto a las tareas proactivas, ya les comentaba que tienen que ser técnicamente factibles. Una tarea es técnicamente factible si físicamente permite reducir
o realizar una acción que reduzca las consecuencias del modo de falla asociado a un nivel que sea aceptable al dueño o usuario del activo. ¿Merece la pena hacerlo? Es la otra pregunta que tenemos que hacerlo. Una tarea proactiva merece la pena hacerse si reduce las consecuencias del modo de falla asociado a un grado tal que justifique los costos directos e indirectos de hacerla. Entonces, puede ser técnicamente factible, pero económicamente no es rentable o no merece la pena realizarlo. Hay que evaluar la parte técnica con la parte económica para poder entonces evaluar y definir si es rentable hacerlo. En ocasiones hay planes de mantenimiento que son mucho más costosos el plan de mantenimiento anual para un activo que operar hasta la falla. Entonces, por esa razón es importante evaluar si es técnicamente factible y merece la pena realizar una estrategia de mantenimiento. Tenemos una rueda de mantenimiento. Acá básicamente voy a mostrar de acuerdo a lo que serían las estrategias de mantenimiento, partiendo de lo que es lubricación, servicio, limpieza. Todas estas son estrategias de mantenimiento basado en la condición. El mantenimiento autónomo como pilar fundamental del mantenimiento productivo total, recorrido de planta, la inspección, verificación, y todo esto básicamente vamos a llegar a lo que es un mantenimiento basado en la condición. Ya luego de esto, si no es técnicamente factible y merece la pena realizar un mantenimiento basado en la condición, vamos a lo que sería el reacondicionamiento cíclico o la sustitución cíclica, que yo la llamo acá la restauración o el descarte por separado. Podemos tener una bomba a la cual le vamos a reemplazar el eje. Si reemplazamos el eje, la bomba queda prácticamente que overjoleada en algunos casos, que vamos a reemplazar los componentes principales de la bomba. Hay un reacondicionamiento y lo que sería el reemplazo del eje es el descarte o la sustitución. Entonces, en algunos casos se habla que el reacondicionamiento cíclico y la sustitución cíclica se habla del que es o se relaciona con el mantenimiento preventivo. En algunos casos se dice que el reacondicionamiento cíclico está relacionado con un overhaul, un reacondicionamiento general de la máquina, mientras que el descarte o la sustitución cíclica es el reemplazo por vida útil de un elemento, un ítem mantenible. Luego tenemos otra estrategia de mantenimiento en el caso que ya no aplique el mantenimiento predictivo, no aplique el preventivo, nos quedan entonces acciones a falta de, que pueden ser la búsqueda de falla, la verificación operativa, fallas ocultas. Luego vamos, en el caso que no aplique lo que es la verificación operativa o la búsqueda de falla, vamos entonces a lo que sería al rediseño y finalmente la única estrategia que nos queda es el mantenimiento a rotura o el run to failure. Esto es básicamente las estrategias que nosotros podemos seleccionar para poder entonces eliminar ese modo de falla que hemos listado en nuestro proceso de RCM. Y acá les dejo entonces lo que es el diagrama de decisión acorde a la SAE J1011. Fíjense cómo ya se los he descrito durante mi presentación. El diagrama de decisión es una serie de preguntas que tenemos que hacernos en base a la respuesta que nosotros demos, en este caso en el equipo de trabajo, es un equipo multidisciplinario, considerando los criterios de factibilidad técnica y los criterios de efectividad. En este diagrama nosotros podemos obtener cuál es la mejor estrategia y luego tenemos que ir a lo que sería la redacción de esa estrategia de mantenimiento, que también hay una pequeña estructura de cómo poder redactarla. No está escrito en los libros, pero sí la experiencia. Nosotros como empresa de consultoría en RCM hemos descrito una estructura de cómo nosotros podemos hacer lo que es la descripción de una tarea proactiva. Y luego de esto ya básicamente, una vez que llegamos a esta etapa, nos vamos entonces a la descripción de las tareas y ya eso nos va a permitir a nosotros ya tener la tarea, la frecuencia inicial, esa frecuencia inicial, la duración, y luego vamos entonces, en el caso que así esté contemplado, a la etapa del inventario, en el caso que esté contemplado, repito, de lo contrario no se considera el tema de inventario y ya esas estrategias se van a cargar en el sistema de gestión de mantenimiento computarizado para que luego comience a generarse las órdenes de trabajo o en este caso los avisos para poder entonces llevar a cabo una acción de mantenimiento
con esa cuadrilla de mantenimiento, si hay estrategias, por ejemplo, mantenimiento autónomo, que salgan algunas estrategias para el departamento de operaciones, en fin, lo que ya tengamos como plan de mantenimiento para luego entonces llevarlo a la realidad y comenzar entonces a aplicar estas tareas proactivas. Y finalmente, ya cerrando mi presentación, cumpliendo con derecho a autor, acá dejo una lista de referencias bibliográficas. En mi experiencia muy personal, considero que es lo más relevante que está en el mercado, que ustedes pueden consultar, pueden profundizar para poder entonces estudiar un poco más sobre el tema de RCM, que ya repito, es una filosofía, es un proceso. Hay mucha tela que cortar, mucho que estudiar sobre lo que es el RCM, pero bueno, estos autores lo muestran de manera muy completa. Y por su atención, muchas gracias. Aquí les dejo mi correo personal, mi correo corporativo. Cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden hacer llegar a mi correo. Muchas gracias por su atención.